Reflexiones amazónicas con David Landa. Bien, le damos la bienvenida en la secuencia Reflexiones Amazónicas a David Landa, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años, y como cada semana nos muestra una nueva escenografía. Qué gusto saludarte, mi querido David. Buen día, ¿cómo estás? Sí, vamos a conversar hoy, David, sobre el recurso agua, la importancia que tiene el agua, ¿no?, en la Amazonía, ¿no? Y como tú bien lo titulas, se convierte en un seguro para la vida de Sudamérica. ¿Tanto así? Bueno, sí, mira, en realidad nosotros hemos seguido una pequeña saga en estas últimas semanas, que comenzamos con el tema de un poco la desviación de los fondos para compensaciones ambientales en el mercado del carbono, y luego evolucionamos en la semana pasada a considerar, por ejemplo, a la Amazonía, el bioma amazónico, en un sumidero de carbono, digamos, estratégico a nivel global, ¿no? Con unos niveles de absorción de gases de efecto invernadero muy importantes. Sigo teniendo esta especie de retorno, de rebote de sonido, y que podríamos empezar a monetarizar, a cuantificar aquello, o sea, para poner en perspectiva económica la importancia de la Amazonía en el contexto global, ¿no? Y, por ejemplo, terminamos la semana pasada la reflexión concluyendo que esa capacidad de absorción de carbono de la Amazonía iba por el orden de las 9 gigatoneladas para el caso de la Amazonía peruana, y en conjunto del bioma amazónico por unas 150 gigatoneladas. Si eso lo convertíamos, digamos, en su valor molecular de dióxido de carbono equivalente, estaríamos multiplicándole por 3.6 y estaríamos logrando unas cifras astronómicas de concentración de gases de efecto invernadero en el bioma amazónico, por el orden de los 500 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Si aquello mismo le seguimos en la línea de su monetarización, en realidad nos da en miles de millones de dólares, de muchos ceros por ahí. Ese es el valor estimado someramente económico de la Amazonía en cuanto a fijación de carbono. Pero no solamente es el único servicio ambiental que brinda la Amazonía al planeta, ¿no?, sino también el servicio ambiental hídrico. Y ahí aparece una dualidad extraordinaria del bioma amazónico, porque por un lado se funciona como un pulmón al absorber las gases de efecto invernadero, y por el otro lado funciona como un gran corazón en términos hídricos al bombear, ¿no?, al convertirse en una inmensa bomba de generación de humedad y de agua en el planeta, y que va a tener que ver con la regulación del clima global, ¿no? Imagínate tú nada más que el bioma amazónico evapora un equivalente a más o menos 20,000 toneladas de agua al día en lo que llamamos los ríos voladores, se ha dado en llamar los ríos voladores, y más o menos 18,000 millones de toneladas de agua por el río Amazonas a todo el sistema amazónico hídrico, ¿no? Imagínate, ahí hay unos volúmenes inmensos de agua que, de ser alterados, afectarían tanto por la parte de concentración y fijación de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono equivalente, y por el otro lado de generación de vapor, de agua, etcétera. Si esto se vería de alguna manera afectado, realmente distorsionaría la economía planetaria, impactando de modo directo a más o menos 670 millones de personas que vivimos de alguna manera influenciados y favorecidos por el bioma amazónico y por los servicios ambientales, tanto de fijación de gases de efecto invernadero como de generación de agua, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta influencia positiva
va incluso a la cuenca del Plata, donde el 70% de influencia hídrica de la cuenca sudeste continental tiene que ver en la evaporación de agua, en la dinámica hídrica del bioma amazónico. Así es la importancia de este bioma en esos términos, que tendríamos que de alguna manera ir proyectando ya su monetarización para que tengamos conciencia de lo que significa. De no tener una atención importante y una mirada importante y generar mecanismos de financiamiento para transferencia tecnológica y para hacer una gestión más eficiente al territorio, estaríamos nosotros a puertas de una catástrofe económica planetaria, ¿no? Ahora, David, Y climática, ¿no? ¿cuánto es lo que aporta la Amazonía en agua a nuestro territorio nacional y cuánto para todo el continente americano, para toda la cuenca amazónica? Mira, acá donde estoy sentado y tengo atrás una cascada ¿Ya? que se nutre de agua de subsuelo. En realidad, el aporte hídrico en agua dulce al Perú de la Amazonía va por el orden del 95%. El resto se reparte entre la cuenca del Pacífico, con los ríos que van a la cuenca del Pacífico, desde el Chillón, Rima, qué sé yo, ¿no? Hasta la cuenca del Titicaca. Entonces, el aporte es absolutamente inmenso, y ese recurso está ahí, que estoy yo sentado en la cabecera de cuenca más importante del sistema amazónico, que es esa parte de la cara oriental de la cordillera de los Andes, y para el caso de Perú, en la cabecera de cuenca más importante, que es el territorio de San Martín, ¿no? Y mira tú, para que te pongas en perspectiva nada más, mi querido José, y ya lo hemos mencionado en programas pasados de estas reflexiones amazónicas, este detalle, este dato. Acá en el Alto Mayo tenemos una formación cárcica muy importante, la tercera más importante del planeta, que va por lo que se ha dado en proteger y llamar como el bosque de protección Alto Mayo. Toda una formación cárcica muy extensa, que además tiene otros atractivos que tendrían que tener ya un uso hedónico en el tema del turismo, como más de 100 cuevas y cavernas. Pero eso no es el tema del momento. De ahí, de esas formaciones cársicas, salen varios manantiales. Uno de ellos, de esos manantiales, le llamamos acá el Río Negro, o sea, que sale del subsuelo. El Río Negro, que es uno de varios manantiales que sale de ahí, tiene un caudal de 20 metros cúbicos por segundo. 20 metros cúbicos por segundo, no es un río importante, pero solo ese caudal podría satisfacer de agua 12 millones, agua potable, ¿no? Con un consumo estándar de 150 litros por persona, podría satisfacer la necesidad de más de 12 millones de personas. Te puedes imaginar, toda la población de Lima estaría satisfecha su necesidad hídrica con ese manantial del Río Negro. Ahora, si sumas, y hablando de Lima, ya estamos hablando del tercio de la población nacional, con solo un manantial. Si tú sumas los 4, 5, 6 manantiales que hay acá, tranquilamente estamos dando, digamos, proyectada la satisfacción de la necesidad de un 80% de la población nacional. Así es importante. San Martín tiene más o menos 900,000 habitantes, el Alto Mayo 250,000. Ni siquiera dañándole ligeramente no le hacemos ningún efecto y podríamos tener agua de gran calidad si podríamos trabajarlo mancomunadamente en el Alto Mayo. Esa es la potencialidad hídrica para proyectarlo, y con ese pequeño ejemplo a nivel nacional. Ahora, a nivel continental ya es extraordinario. Si sumamos a los 18,000 millones de toneladas de agua que arroja el río Amazonas al mar, agua dulce, que más o menos entre el 18 y 20% de agua dulce que dispone el planeta, y sumamos a eso los 20,000 millones de toneladas de agua que, se mueven en los ríos voladores y entregan los ríos voladores y que influyen al clima y la economía de Sudamérica, incluso al sureste sudamericano, a la Cuenca del Plata, te puedes imaginar, la importancia es fabulosa. David, uno de los problemas que tenemos en el Perú es el tema de la falta de infraestructura hídrica. La Amazonía requiere con urgencia infraestructura hídrica, al igual como se presentan en zonas de la costa del país y en zonas altoandinas. Mira, es que ahí el problema es un poco de enfoque también, ¿no?
Si tú hablas de que tenemos una deficiente servicio de agua potabilizada en la Amazonía, quizás es que los enfoques siguen siendo costacéntricos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Vamos a utilizar aguas superficiales que tienen un inmenso costo de potabilización, cuando los acuíferos subterráneos en la Amazonía, podríamos decir, a diferencia de la costa, están ahí casi a los 20 o 30 metros de profundidad, con caudales inmensos, y podríamos decir que con casi inagotabilidad, obviamente comillando el término, ¿no? Entonces, traemos un enfoque costacéntrico y estamos siempre dependiendo de aguas superficiales, aun cuando podemos a 20 metros tener reservas importantes. El agua que tú ves que está saliendo acá atrás en la cascada mía, viene de 20 metros de cavado en un pozo al subsuelo, y tranquilamente yo podría estar dando agua acá para unos 4,000 habitantes con ese caudal que tengo ahí. Entonces, es fácil de solucionar, pero hay que cambiar los enfoques y también los paradigmas de ingeniería para tratar el tema, ¿no? Ahora, ¿cómo monetizamos toda esa agua? Bueno, ese es el tema. El problema es que no solamente tenemos que monetarizarlo con una visión nacional, sino que, dado que si se altera la capacidad de fijación de carbono por una pésima o nula gestión territorial o deficiente gestión territorial, y también esto como consecuencia afecta la capacidad de todo el ciclo de agua, de generar esa evapotranspiración que nos generan los ríos voladores, y el tema por la deforestación, aceleramos también las crecientes y vaciantes, nosotros vamos a generar impactos económicos continentales e impactos ambientales globales, negativos por supuesto. Entonces urge la creación de un fondo amazónico de compensación hídrica y de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo, ciñéndonos a los acuerdos de París, al artículo 6.4 y a los acuerdos de la diversidad biológica, porque no solamente es agua y fijación de carbono, sino el contenido biológico de la Amazonía, tranquilamente tenemos la necesidad de empezar a conversar en las Naciones Unidas de la creación de un fondo global amazónico, de compensación amazónica por estos servicios, pago por servicios ecosistémicos o ambientales. Eso es lo que tenemos que trabajar las propuestas, quizás tiene que generarse del Congreso Nacional una iniciativa que mueva el Tratado de Cooperación Amazónica, y de ahí escalemos a las Naciones Unidas y que los países desarrollados tengan que contribuir a este fondo, para que ese fondo tenga que ser utilizado de una manera corporativa por los países amazónicos para generar una gestión más eficiente al territorio, lo cual no existe ahorita. Tenemos muchas herramientas de gestión territorial, pero no las estamos usando ni estamos invirtiendo en gestión territorial, y eso es simplemente estar fabricando la soga por la que nos vamos a colgar y nos vamos a morir todos acá, vamos a ser afectados, ¿no? Muy bien, mi estimado David. Yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Reflexiones Amazónicas desde Moyobamba, un tema bastante interesante, y ojalá que le sigamos prestando atención a ello, ¿no? Y sobre todo las autoridades, ¿no? Con el compromiso de proyectar, ¿no?, una mejor calidad de vida para los habitantes, pero también, ¿no?, sacar provecho de los recursos con los que tenemos, ¿no?, los recursos que están a la mano, como tú lo explicas, David. Claro, y no podemos estar nosotros brindando desde nuestro territorio servicios ambientales globales, tanto hídricos como de fijación de carbono, gratuitamente, ¿no? O que no lo regulemos y que los avivatos empiecen a blanquear dinero, empiecen a lavar activos y empiecen a hacer el greenwashing, a apoderarse de recursos que en definitivo no están llegando donde deben llegar de la cooperación internacional, ¿no? Todas estas cosas nos deben llamar a una reflexión profunda. Muchas gracias, mi querido José. Muy bien, era nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas de Moyobamba con David Landa, ingeniero ecologista, representante del colectivo Moyobamba 500 años. Reflexiones Amazónicas con David Landa.